Bienvenidos a las octavas jornadas de espiritualidad carmelitana que organiza la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos. Este año que estamos en el año de San Juan de la Cruz, que celebramos el tercer centenario de su canonización y el primer centenario de la proclamación como doctor de la Iglesia. Las jornadas pues, están dedicadas a nuestro Santo Padre Juan de la Cruz con el título San Juan de la Cruz nos ayuda a conocernos. Y el encargado va a ser el Padre Francisco Bral de Matesán, carmelita descalzo, religioso carmelita descalzo, como digo, teólogo y especialista en espiritualidad bíblica y sanjuanista, vinculado desde hace décadas al estudio y difusión de la mística cristiana, especialmente de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Nació el 24 de octubre de 1948 en Fuente Santa Cruz, Segovia. Hizo su profesión religiosa el 6 de noviembre de 1967 y fue ordenado sacerdote el 23 de julio de 1973. No sigo contando su biografía que se encuentra en el tríptico que tienen ustedes y actualmente es conventual en Segovia. Y bueno, pues ahora va a tomar la palabra, pero antes de terminar, les digo que como todos los años, cada vez que celebramos las jornadas de espiritualidad, hacemos una obra social que lleva por título la frase de la Santa, obras quiere el Señor. Y al fondo de la iglesia encontraréis unos sobres donde podéis dar el donativo que queráis y que este año va a ir destinado a nuestros padres y a nuestras madres del Líbano. Desde la Casa General están pidiendo ayuda para ellos porque, como sabéis, con la guerra el Líbano está pasando muy mal, y entre ellos pues, nuestros padres y nuestras madres están muy necesitados. Al fondo de la iglesia tienen unos sobres y una cestita, os lo podéis llevar a casa, traerlo mañana cuando queráis y lo depositáis en la cestita, ¿vale? Sí, a continuación hay Eucaristía. Después de la en torno a las 7:30. En torno a las 7:30. No sé si en el cuello, Manoli. Sí. En el cuello. Ahí sí. Se oye bien, ¿no? Sí. ¿Y el micro? Eso. Se oye. Sí. Bueno, pues nos ha reunido el Señor para escuchar a un gran místico que es San Juan de la Cruz. Y como todo místico, diría el valor del silencio con el que acogemos esa palabra de Dios que es el silencio, de donde procede todo lo que podemos concebir. Si somos capaces de hacer silencio, lo que surja será lo verdadero, que no estará marcado por nuestros intereses egoístas. Por eso es desde el silencio desde donde verdaderamente se escucha la palabra de Dios. ¿Qué es lo que voy a intentar a lo largo de estas jornadas transmitiros? Pues lo que voy a intentar es descubrir lo que San Juan de la Cruz nos puede transmitir acerca de lo que somos. Él dice, la gran gracia de Dios es darnos a conocer el misterio de la encarnación, por el que se llega a saber quién es Dios y quién es el hombre. Lógicamente es una expresión que de repente pues, no captamos todo lo que significa, porque estamos como muy seguros de que sabemos lo que somos. O sea, mira quién es Dios, es un misterio, escuchamos lo que diga el Evangelio, lo que diga la Iglesia, pero ¿quién soy yo? Ya me lo sé.
Pues justamente ahí es donde está también la clave de lo que vamos a tratar de traducir en estos días. El gran misterio es conocer la encarnación por la cual se llega a saber lo que es Dios, pero también lo que es el hombre. O sea, ¿qué somos? Para que Dios pueda llegar a ser el verdadero Dios y el verdadero hombre. Es decir, ¿qué somos? Para que en nosotros quepa también esa dimensión divina. Por eso es tan necesario que se nos dé a conocer, no que nos lo imaginemos o que lo pensemos, sino que lo escuchemos, que se nos revele quién soy yo. Eso no lo puedo saber si no es escuchando también lo que Dios me dice que soy. Y eso es a través de este misterio. Entonces, he cogido los poemas del Cántico Espiritual, porque es donde San Juan de la Cruz trató de traducir lo que es el hombre. Él había, pues, sabéis que el Cántico Espiritual es una secuencia de canciones, hasta 40, en las que la primera parte es una búsqueda del hombre que busca a Dios, pero luego cuando Dios se le ha manifestado al hombre, también el hombre descubre lo que él es. En esas canciones que hablan de lo que el hombre es en lo que me quiero detener en estas tardes con vosotros, para un poco despertar nuestra conciencia a lo que realmente somos. Y por eso, quizá lo primero y fundamental es llegar a tomar conciencia de que somos un misterio. Es decir, de que no somos lo que creemos que somos simplemente por lo que pensamos, vemos, imaginamos, sino que somos lo que Dios quiere que seamos dentro de ese proyecto de Dios que es un misterio. Pues eso es lo que tenemos que descubrir a la luz de este gran hombre que es San Juan de la Cruz. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a intentar a lo largo de estas jornadas, de estas tardes, Dios transmitiendo? Pues un poco de esto, de lo que San Juan de la Cruz dice que somos. Y para ello, pues parto de un principio, y es, ¿quién es Dios? Bueno, pues como San Juan de la Cruz no es un teólogo racionalista, sino que es un místico, pues no nos habla, pues Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es el ser. No, nos habla de Dios, Dios es el amado, llamado a las montañas. Y desde ahí, pues las imágenes que evocan lo que puede ser Dios, los valles solitarios, las ísulas extrañas, imágenes que vienen a decirnos lo inefable de Dios. Eso es lo que parte. ¿Quién es Dios? Y nos lo describe con esas imágenes. Pero a ese Dios que se ha revelado, y ahí están las canciones que nos lo evocan, responde también un ser humano. Y esas son las canciones que quiero en estas tardes recordar. Están en el Cántico Espiritual, por supuesto, claro. Y responden, pues como digo, no a lo que pensamos que somos, sino a lo que Dios nos revela que somos. Parece un absurdo. Pues ¿quién conoce mejor que lo que soy que yo mismo? Me conozco porque me levanto y ya empiezo a darle vueltas a la cabeza, y porque luego tengo que hacer, y tengo que hacer, y tengo que hacer. Pero realmente eso responde a lo que el hombre es, o a lo que el hombre hace y el hombre propone, pero no lo que es. Entonces, ese misterio de lo que somos es lo que también nos revela el místico, porque si buscamos a Dios, que es un misterio, lo buscamos también desde nuestra condición de hombres llamados a vivir en ese misterio de Dios. Entonces, por eso os digo, lo que intento transmitiros es lo que San Juan de la Cruz descubre que es el hombre a la luz de esa búsqueda de Dios. Y vuelvo a deciros, eso no es algo que nosotros alcanzamos, sino algo que se nos da. Es también una revelación de Dios. Por el
Dios que se revela en el misterio de la encarnación, conocemos también al hombre que somos en ese mismo misterio. O sea, ¿qué soy? Pues cuando quiero concebirme de verdad, no me puedo quedar en mis pensamientos, en lo que siento o lo que siento, sino en ese misterio de abrirme a Dios, poderme por ahí entender. Y por eso, en la secuencia de las canciones del cántico espiritual, después que ha puesto unas canciones que hablan de Dios llamado las montañas, los valles solitarios de Moroso, etc., que serían las imágenes que San Juan de la Cruz propone para abrirnos al misterio de Dios, continúan las canciones que van a hablar de lo que es el misterio del hombre. ¿Y cómo llega San Juan de la Cruz a proponernos esas canciones? Esas son las canciones que voy a tratar de recordaros en estas tardes, porque es, como digo, algo que nos suele ocurrir que no caemos en la cuenta de ello, porque caemos en la cuenta de lo que somos por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que sentimos, pero no por lo que somos. O sea, lo que somos realmente es un misterio. Entonces, poco a poco tengo que ir descubriendo eso que soy a la luz de lo que un santo como San Juan de la Cruz pues me puede ir diciendo, porque como digo, lo que somos es algo que se nos revela. Y comenzamos recordando esta canción primera que nos habla de ella. Nuestro lecho florido. ¿Qué es realmente nuestro lecho florido? ¿Qué es esa verdad del asiento de mi vida? ¿Dónde se asienta mi vida? Pues normalmente en lo que tengo que hacer, en lo que, bueno, pues me dicen que soy, si soy alto, si soy bajo, si apruebo unas oposiciones, no las apruebo. Pero realmente la canción que puede responder a lo que realmente soy, pues no está basada en eso que, bueno, pues de alguna manera pueden decirme que soy, sino en lo que realmente soy. Y eso solo se entiende desde el misterio de Dios. Por eso las canciones que San Juan de la Cruz ha colocado para responder a eso son las que responden a el misterio de lo que es el hombre, no a lo que creemos que somos, sino a lo que se nos revela que somos. Y esas son las canciones que vamos un poco a recordar ahora en esta tarde. Son esas canciones que San Juan de la Cruz, en el cántico espiritual, ha ido colocando después de ese proceso de búsqueda. Las primeras canciones del cántico espiritual, bueno, pues es ¿a dónde te escondiste, amado? Y luego iré por esos montes, riberas, etcétera, etcétera. Y va como siendo una búsqueda de Dios desde lo que sería la llamada interior del hombre. ¿Cómo encuentro yo a Dios? Pues de alguna manera haciéndome eco de lo que en el interior Dios va poniendo en mi corazón para que lo busque, para que lo encuentre. Esas son las canciones que el canto del cántico espiritual nos ofrece en sus primeras canciones, ¿no? Hasta la canción 11. En ese momento lo que pide el alma es que Dios le descubra su presencia. ¿Y para qué? Para descubrir realmente lo que somos. Porque si no nos descubrimos a la luz de Dios, no nos descubrimos realmente como somos. Y entonces, en esa especie de ansia de Dios, Dios tiene que decir al hombre: vuélvete. Porque para descubrirme realmente a mí, para que
que realmente yo pueda revelarme como soy, no es a través de tus pensamientos o de tus ideas muy elevadas, sino a través del descubrimiento de Dios en tu vida como el Dios enamorado de ti. O sea, hemos caído en la cuenta de que no es Dios eso que buscamos, sino quien está tan enamorado de mí que viene a mi búsqueda, que viene a mi encuentro. Ese es el Dios verdadero. No el que yo trato de alcanzar, sino el que me alcanza porque me abro a su amor. Por eso esas canciones del santo que vienen, completan lo que ha sido la búsqueda de Dios, son las que me hablan del hombre en su capacidad de abrirse a Dios, de conocer a Dios. Y cómo, de alguna manera, el hombre se abre a ese Dios. Pues para ello, San Juan de la Cruz ha colocado una serie de canciones que vuelven también a ponerme de relieve que no es simplemente eso, unas ideas las que me pueden definir lo que soy, sino abrirme también a la revelación de lo que soy a través de lo que Dios me dice que soy. Esa es la serie de canciones que ha colocado San Juan de la Cruz para despertar mi conciencia. Y la primera de las canciones es esta que voy a comentar esta tarde. Detente, fiel muerte. Ven, Austo, que recuerdas mis amores. Aspira por mi huerto y corran sus flores y pacerá el amado entre las flores. ¿Qué es lo que tiene que entonces el hombre ir como descubriendo en su vida para entender lo que él es? Primero, frenar, parar a ese cierzo muerto. ¿Y qué es el cierzo muerto? Pues es ese, como sabemos, el cierzo es ese viento frío que impide que las virtudes, la vida crezca. Entonces, tenemos que pedir a Dios que se detenga ese cierzo muerto, que son todas esas pasiones desordenadas que al final bloquean mi vida, la hacen imposible. Ese es el cierzo muerto que hay que pedir a Dios que lo detenga, que se detenga constantemente. Pero al mismo tiempo que pedimos a Dios que detenga ese cierzo, es decir, ese viento que mata las buenas obras, pedimos que venga el austro que recuerda los amores. ¿Y qué es el austro? Pues el austro es ese viento, esa diríamos, suave brisa que despierta la vida. Y por eso lo que pedimos a Dios es que ese austro, ese viento de vida, aspire por mi huerto, es decir, entre en mi vida y haga posible que surja o brote esa vida enamorada. O sea, no tenemos que descubrir a Dios porque lo pensamos, sino porque dejamos que en nosotros brote ese amor de Dios, que es un misterio. O sea, el amor de Dios no es algo que yo pienso, claro, pues yo quiero a este, quiero al otro. Es verdad que todo enamoramiento es un misterio. Cuando uno se enamora de alguien, cuando uno quiere algo, no sabe por qué, no lo puede razonar. El amor es un misterio. Pero cuando lo que verdaderamente me enamora es Dios, entonces sí que el misterio es enorme, porque a mí me puede enamorar, pues eso, una flor, algo que me gusta, pero que me enamore Dios, eso es un misterio. Entonces, lo que estamos pidiendo es que venga ese viento enamorado que nos recuerde constantemente el amor inmenso de Dios. Y eso es lo que hace que al final podamos cantar corran tus olores, ¿no? Que es pues ese soplar del Espíritu Santo por el alma
que hace que el amor pues, nos encienda en todas las cosas, que nos inunde de todo, ¿no? Por eso envía a Dios este Espíritu a nuestros corazones. O sea, vengan a movernos no nuestras ideas, no nuestros deseos, no nuestros gustos, sino ese amor inmenso de Dios que pueda despertar lo que somos, ¿no? Y entonces eso es lo que hará posible que Dios nos comune. O sea, normalmente hablamos de la comunión como que nosotros comulgamos la vida de Dios, pero también es la inversa. Dios nos asume en su vida, o sea, nos comulga, es decir, nos hace vivir su propia vida. Y eso es lo que hace que en San Juan de la Cruz se exprese con esos versos tan bonitos: paz será el amado entre las flores. Dios es el amado y su alimento será vivir de esa vida humana totalmente transformada por él. Esto es lo que de alguna manera tenemos que ir descubriendo en nuestra vida. Somos ese misterio insondable que también hace que en nuestra vida se proyecte el amor de Dios. ¿Cómo se va descubriendo, cómo se va viviendo esto? Pues son las canciones que, como digo, va colocando San Juan de la Cruz después de que ha insistido en esa búsqueda de Dios, ¿no? Y le pide a Dios que Él, que es el enamorado, Dios es Él, para nosotros ese ser al que tenemos que amar con todo el corazón, pues se le pide a Dios que mire con su paz a las montañas y mira a las compañías de la que va por ínsulas extrañas. Es decir, se le pide a Dios que vaya como abriendo esa conciencia de lo que soy, de lo que es mi vida, a la luz de lo que Dios hace que mi vida sea. Y por eso, bueno, pues al final el caminar por esas vías de Dios es caminar por esas ínsulas extrañas. Ese es lo que realmente es el hombre. El hombre es ese misterio de vida que nace y brota del amor de Dios. Estamos llamados a descubrirnos desde ahí. Por eso os decía, San Juan de la Cruz, cuando está queriendo llegar a descubrir lo que es el hombre, pues ha entendido primero que hay que pedirle a Dios que Él se lo revele tal y como Él es, ¿no? Y entonces ha recordado o ha descubierto, de modo muy claro, que hay que pedirle a Dios la cristalina fuente, que es Cristo, que en esos semblantes plateados formase de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujadas. ¿Qué es lo que está pidiendo? Pues lo que está pidiendo no es otra cosa más que los ojos deseados son, diríamos, la forma o la manera de entender al hombre cuando le vemos y descubrimos desde Dios. Y cuando descubrimos al hombre desde Dios, lo que le pedimos a Dios es que en esos semblantes plateados, es decir, en ese descubrir lo que somos desde el misterio, es decir, envuelto y de alguna manera plateado, quiere decir que hay algo escondido detrás de esa plata. Y ese escondido es el oro de lo que somos. Pues lo que le estamos pidiendo a Dios
que en esos semblantes plateados, en eso que aparente somos, pero por fuera, se llegue a manifestar lo que somos por dentro. Formarse de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Y esos ojos deseados son la realidad de lo que somos. O sea que lo que está pidiendo San Juan de la Cruz de Dios es que nos descubra lo que realmente somos desde esa verdad que es la cristalina fuente. La cristalina fuente es el origen, el principio de lo que somos, vivido, conocido desde Cristo. Cristalina quiere decir de Cristo. Y esa fuente de vida, ese vivir auténtico, ese agua viva, nace de ese despertar a lo que somos, los ojos deseados que tengo en mis extrañas. Este es el gran misterio del hombre entendido desde San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, como digo, no ha entendido al hombre porque ha hecho una especie de estudio acerca de lo que el hombre siente o lo que el hombre vive, sino porque se ha dejado alcanzar por esa revelación de Dios que es el que demuestra lo que somos. Somos lo que Dios verdaderamente nos ha hecho ser, no lo que pensamos que somos. Por eso en San Juan de la Cruz encontramos no solamente el conocer del hombre de alguna forma racional, sino el conocer del hombre mismo, es decir, qué misterios son para que Dios, que es un gran misterio, se venga a unir con nosotros y así se desvele el misterio de la unión con Dios. Bien, pues en este, diríamos, camino del encuentro del hombre con Dios y del Dios con el hombre, encontramos a San Juan de la Cruz como el gran maestro de la obra. Él es el que ha descubierto realmente, como os decía, quién es el hombre. Y lo ha ido descubriendo en esas canciones que os decía, que son las que vamos como a recordar un poquito a lo largo de esa tarde. Bien, pues comenzamos recordando aquello que, como decía, ha venido y ha de alguna manera llamado San Juan de la Cruz al Espíritu de Dios, para que, siendo Él el aliento de la vida, mueva, inspire, aliente ese huerto que somos, y entonces se levanten todos esos frutos, todos esos olores, para que Dios pueda hacer, es decir, alimentarse de nosotros. A este Dios que así se manifiesta, que así se revela, es al que pide también que nos mire precisamente porque nos descubre caminando por esas ínsulas extrañas, por esos ámbitos, digamos, propios de Dios. Este es el hombre que, como digo, San Juan de la Cruz descubre. El hombre que está llamado a vivir no de lo que piensa o lo que siente, sino lo que Dios le hace vivir. Ven Austo, ven Espíritu Santo, mueve, dinamiza mi vida, y entonces saldrán esos olores para que Dios pueda verdaderamente asimilar, transformarme, hacerme vivir. Eso es lo que San Juan de la Cruz ha entendido que es el hombre. El hombre se entiende solo desde Dios, desde ese ser para Dios, de Dios. Bueno, esto es lo que quería un poco transmitiros, el que descubramos en San Juan de la Cruz el gran maestro de lo que el hombre es, no tanto por lo
que nos dice que somos por razones, lo que nos dice que somos por sentimientos, sino lo que nos dice que somos por esa apertura a Dios en la que realmente se descubre lo que es verdaderamente el ser del hombre. El hombre no es lo que razonamos o pensamos, sino lo que es desde Dios. Y esa es la gran, digamos, lección de San Juan de la Cruz. Bien, pues esto es lo que San Juan de la Cruz, como digo, ha querido colocar en el cántico espiritual cuando ha ido, después de haber buscado a Dios por los caminos de la vida, encontrando a ese Dios en el misterio mismo de su propia vida, en su vida interior, en ese, al final, pedirle a Dios que le descubra quién es el hombre desde Dios mismo. Este es el verdadero Dios que nos revela lo que somos realmente. Bien, pues no me voy a extender mucho más, porque lo que quería transmitiros es esto, el que en San Juan de la Cruz lo que somos se descubre desde la revelación de Dios, no desde lo que pensamos que somos o de lo que podemos más o menos con nuestros razonamientos llegar a decir de nosotros. No es eso lo que somos. Somos ese misterio insondable que se nos revela cuando nos vamos acercando a Dios. Y solo desde ahí llegamos a ver lo que realmente somos. Si no, nos conocemos muy superficialmente, nos conocemos solo por los sentimientos o por los pensamientos que, por muy elevados que sean, no nos llegan a decir realmente lo que somos. Nos dicen lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, pero como os decía, lo que somos solo lo sabremos si nos abrimos a Dios, porque solo desde Dios somos lo que tenemos que ser. Bien, pues este es un poco el camino que os abre San Juan de la Cruz para entender lo que es el hombre. Y lo iremos mañana un poco desgranando y poniendo de relieve en otras obras de San Juan de la Cruz. Sobre todo, sabéis que San Juan de la Cruz, el último libro que escribe, es lo que llama la llama de amor viva. Y ese poema es como una especie de visión del hombre desde el proyecto de Dios. Entonces, a eso nos vamos a dedicar mañana para como caer en la cuenta de lo que somos, porque realmente es así como San Juan de la Cruz lo ha descubierto. Somos eso, una llama de amor viva, herida por el misterio mismo de Dios y herida desde dentro. Y eres de mi alma en el más profundo centro. Entonces, cuando sintamos ese amor de Dios en el interior de nuestras vidas, estamos abriendo el paso a lo que realmente somos. Bien, pues lo dejamos aquí y mañana seguiremos un poco, como digo, proyectando lo que es el ser del hombre en esa etapa última o definitiva que sería la unión con Dios. Si tenéis alguna pregunta que hacer al Padre. Manoli. Pero parece ser que además de que Dios revela quién es Él, revela, nosotros no vamos a cantar, también Dios nos revela quién es el hombre, o qué es el hombre. Eso es lo que hay, eso es lo que Pregunta si realmente también Dios nos revela lo que somos. Esa sería la pregunta, ¿no? Y es que realmente es así. O sea, hasta que no nos dejamos alcanzar por lo que Dios dice que somos, no conocemos lo que realmente somos. y entonces otra cosa que se me ocurre es, bueno,
Entonces, el hombre se entiende solo desde Dios. No podemos decir al revés, ¿verdad? A Dios se entiende solo desde el hombre, eso está en la lista. O sea, no es una cosa de que se le pueda dar. No, esto es algo que tenemos que descubrir. Llegar a descubrir lo que realmente somos no es el fruto de una reflexión profunda, honda, es el fruto de la vida. Y la vida es un misterio que tiene como fondo el amor de Dios. Entonces, en la medida en que encontramos esa vida vivida desde Dios, nos vamos despertando a la conciencia de lo que somos. Me parece que el único camino para saber realmente quién es uno, aunque llegue al final de la vida, es el tratar de ser a través de Dios, conocer a Dios lo suficiente para que Él te revele quién eres tú. Y me suena un poco también a lo que decía Juan Pablo II, que ya sé que estuvo muy influenciado por San Juan de la Cruz, que decía también eso, que solamente se conoce para conocer a Dios solamente desde, o sea, que desde Dios nos revela hasta el fondo de lo que es el hombre. Ese es el gran misterio en el que también creemos, porque eso no lo alcanzamos por razones, no decimos por razones, no sabemos lo que somos. Bueno, pues porque nos damos limitados, porque de repente me quedo que no sé nada. No. Llegar a descubrir lo que somos desde Dios es el fruto también de una gracia. O sea, no es una conclusión a la que llego por mis razones. Me siento inundado de esa gracia en la que experimento que soy lo que Dios quiere que sea. Entonces es como descubrir lo que soy desde la gracia. Porque no es el fruto de que yo soy lo que quiero, sino que soy fruto de ese amor, de esa gracia de Dios. Yo quería contar mi testimonio. Yo quería contar el testimonio que yo en la súplica y en el llanto, pues pedía ayuda al Señor de rodillas, ¿no? Le digo, Señor, yo no puedo con esto. Tenía como salido de una depresión y estaba en una apatía que el mundo para mí era que no tenía sentido. Y en este llanto, escuché como una voz detrás mío como diciéndome, no te preocupes. Y entonces, para sentir el amor de Dios, yo tuve que salir algo de mí. Y entonces Él entró con una ráfaga de amor que me llenó por completo. Digo yo, ¿esto qué era? Yo no sabía lo que era. Me llenó hasta los poros de la piel. Y entonces lo primero que cuando sentí eso fue la adoración ante algo tan grande y que me abrió, claro, una relación de amor creador-criatura para mí. Y entonces comprendí que el hombre está aquí para ser amado por Dios y amar a Dios, y también para cuidar del planeta. Era como una relación que la plenitud del ser es sentirse amado por Dios. Esa es la plenitud. Desde mi punto de vista, lo que yo sentí era donde el hombre se siente pleno, como diciendo, ya estoy en casa, ya estoy aquí. Después, también eso duró un poco tiempo, porque no fue mucho tiempo. Y lo que me dio una
después descubrí esa frase. Descubrí que Dios no es amado en el mundo, entonces me dio mucha tristeza y me fui al sagrario. Y en el sagrario pues me encontré con un sacerdote que estaba allí, que era diácono, y él me enseñó el ángel, que yo no lo conocía. Entonces el Señor a mí en el 2017, que fue en febrero, porque eso es un antes y un después, porque es como nacer de nuevo. Después ya el Señor te va dando como cosas que tú te haces como buscar. Y el Señor, ¿qué es lo que quiere? Y, por ejemplo, es un misterio todo, porque eso es gracia por otra cosa. Eso es gracia, porque eso no sabía yo ni que existía eso. Entonces para mí es como un descubrimiento de muchas cosas. Y después es como una pedagogía que el Señor te va regalando. Porque cuando yo salí de esa iglesia, yo estaba llorando del Señor, no sabía lo que quería. Y cuando estaba en donde era esquina, en la ventana de la iglesia, encontré 2 libros. Esos 2 libros significaban vida espiritual, vida trinitaria. Y otro era de 60ª hasta Pentecostés. Entonces yo vi ahí y digo, ay Dios mío, yo me voy a meter en un monasterio. Lo primero que me hizo, porque claro, abrí Isaías 60 hombres, Dios mío, yo me voy a meter en un monasterio, yo voy a hablar de ti y voy a dar a conocer, pero en el mundo. Porque, claro, y entonces esa pedagogía del libro, el libro me dio a entender de que nosotros estamos llamados a ser templos de la Santísima Trinidad, que yo tampoco lo sabía. Entonces para mí, el Señor para mí me ha enseñado muchas cosas. También, por ejemplo, la adoración perpetua, también que hoy, poquito a poco, glorificar a Dios es hacer la voluntad de Dios. También, por ejemplo, en la noche, que yo no sabía ni que San Juan de la Cruz era el 14 de diciembre, no lo sabía. Por la noche del 13 al 14 se me reveló una oración. Yo digo, me voy a levantar porque esto. Y la oración es: el Señor se sirve de los débiles para manifestar su gloria. Entonces, el Señor me da tantos regalos. Gracias de todas maneras por tu testimonio de lo que tú has vivido de Dios, de esa presencia de Dios en tu vida. Gracias, Padre. Yo estoy con el micro que no sé si servirá para algo, pero bueno. Yo le quería hacer una pregunta. Usted ha estado explicando, ha estado diciéndonos que nos conocemos a nosotros mismos desde Dios, ¿sí? Nuestra actitud para conocernos, ¿cómo tiene que ser? ¿Pasiva? ¿Activa? ¿Cómo nos dice el santo que seamos? ¿Cómo en el cotidiano de nuestra vida, en este vivir de cada día, tenemos que actuar al respecto? Sí, no alcanzamos lo que somos a conocerlo, porque nos lo proponemos cuando nos proponemos estudiar algo y así conocemos, pues, si estamos hablando de la cantidad de vida que hay en el mar, pues nos hablan de todo lo que... No es una reflexión racional la que alcanzamos, es una reflexión vivencial. Se nos va despertando la conciencia misteriosa del amor de Dios en el mundo y en nosotros. Y eso es una revelación, no es una conquista racional. Dios nos lo va despertando a cada uno a su modo y en su manera, como acabamos de escuchar. Y eso lo va dando Dios a cada uno y nos lo da a todos, pero a cada uno en personal. O sea, no nos lo da como una noticia, digamos, general, así como sabemos pues, que lo que nos dicen los científicos, que aquí al sol hay tantos kilómetros, bueno, y uno a medir, bueno, Dios por la luz o por lo que sea, pues calculan y dicen esta distancia. Bueno, pues nosotros no lo creemos porque es un dato razonable, pero ahora no estamos ante un dato razonable, es decir, una cosa de razón, sino ante el misterio de la vida. Y eso Dios nos lo va dando a conocer en la medida en que nos va despertando la conciencia a ese amor de Dios. Entonces sería un poco dejarnos. En el fondo es dejarnos amar.
que yo esta canción la he interpretado siempre un poco desde ahí, ¿no? Desde el abandono. O sea, Dios revela, no sé si estaré equivocada, puede ser. Dios me va revelando cada vez más quién soy yo en la medida en que le voy dejando espacio a Él en mí, en el momento en que me voy abandonando. Pero no con una revelación de que Dios me va a decir y de pronto pues, me va a dar una frase, no, sino que la vida, tú te vas sorprendiendo porque en la misma vida tú vas haciendo cosas que tú dices, esto yo no lo hubiera hecho antes porque esto no lo he hecho yo, esto no va de mí. Y ahí es donde yo vas viendo cómo Dios va transformándote y transformando tu vida. Entonces yo respecto a la canción de San Juan de la Cruz, la entiendo como que hay que apretar ese ciervo muerto que destruye todo lo bueno que hay en ti o que Dios puede hacer a través de ti, y hay que ir dejando, porque también en ese aire tibio, en esa dulzura de las frutas, de las flores, de las virtudes, pues Dios va trabajando sin que tú ni siquiera te des cuenta, y te empiezas a dar cuenta cuando, según tus obras, te sorprendes de ti mismo. Pero cuando te dejas, te abandonas al de ti, ¿no? ¿Vale? Más o menos más. De acuerdo, y sobre todo es eso lo que queremos decir también con la frase de San Juan de la Cruz, ven austro que recuerda los amores. O sea, no le pedimos a Dios que, bueno, pues, tal otra cosa, sino que transforme nuestra vida por ese austro, por ese aire enamorado que hace que nuestras obras nazcan y broten del fondo del amor que Dios ha puesto en cada uno. Pues lo dejamos aquí. Tenemos bastante tiempo porque hemos quedado que la misa es a las 7:30 y esa es una hora que no nos tenemos claro. Bueno, pues entonces... Muchas gracias.